Hailey Bieber, la esposa de Justin Bieber, ha publicado esta fotografía en sus historias de Instagram donde podemos ver a Justin haciendo este gesto. La fotografía no es actual, es de 2017, pero bueno, podría darnos a entender muchísimas cosas que seguramente muchos de los que estáis viendo este vídeo vais a pillar de manera inmediata. Y es que los paparazzis y los periodistas y todos los medios de comunicación en general están mucho más intensos con Justin Bieber, esperando algunas de sus declaraciones, seguramente incluso lo persigan y estén en la puerta de su casa, no lo sé, o tal vez sea, casi se me olvida decir que abajo pone mood, o sea que está en ese mood, una celebración por la situación en la que se encuentra Diddy. En los últimos días también se está comentando mucho esta fotografía de Michael Jackson con Diddy, que está dando mucho que hablar y está poniendo sobre la mesa la posibilidad de que Michael hubiese asistido a alguna de sus after party, freak off, black parties o algunas de las tantas variedades de locuras y eventos que hacía Puff Daddy. La verdad es que el motivo por el que Michael se reunió con Diddy fue otro que os voy a comentar en este vídeo. ¿Qué pasa, mi chavalería? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. De todos estos temas y mucho más vamos a hablar en este videito. Ya sabéis que en este canal tratamos todos los temas virales y que están de actualidad: noticias, corazón, salseíto, sucesos. Y si te gusta y te interesa este tipo de contenido, suscríbete para no perderte nada. Estamos arrasando, estamos en nuestro prime, como se dice, ¿no? Muchísimas gracias por el apoyo, pero si queréis mucho más necesito que me lo demostréis, así que lo dicho, suscribiros completamente gratis y obligatorio y deja un buen like si quieres que YouTube siempre te recomiende mis vídeos. Poneros cómodos y vamos al lío. El que aparece en la fotografía junto a Michael Jackson y Diddy es un importante inversor, un famoso millonario que se llama Ron Burkle. Este hombre es gran amigo de P. Diddy, pero sin embargo a Michael, aunque lo conoce, pues con él no tiene mucha amistad. Sí que es verdad que tiene cierto trato con la familia de Michael Jackson a día de hoy, o por lo menos en los últimos años, pero el único acercamiento que han tenido ha sido por negocios. O sea, prácticamente su relación se basa en eso. Al tener una buena relación con la familia de Michael Jackson, consiguió una ganga histórica, que yo creo que es una de las mejores inversiones que se han podido hacer en la vida. Ya sabéis que el rancho de Neverland, el famosísimo lugar de Michael Jackson, ¿no?, que creó para él, es una especie de Disneylandia para él y para los niños a los que recogía o a los que ayudaba. Estaba valorado hasta el año 2015 en aproximadamente unos 100 millones de dólares. Bueno, pues por la buena relación que tenía Ron Burkle con la familia de Michael, consiguió adquirirlo en el año 2022 por tan solo 18 millones de dólares. Hizo el negocio de su vida. En estos momentos el lugar está cedido a Lionsgate por el tema de que están grabando una película sobre Michael Jackson, protagonizado por el mismo sobrino de Michael. Es una película biográfica y básicamente pues tienen el lugar en alquiler. Pero bueno, más allá de las relaciones que pueda tener Diddy con este hombre, Michael con este hombre, lo importante y lo que la gente quiere conocer y quieren despejar dudas es si Michael acudía a estas famosísimas fiestas de las que estamos hablando tanto en los últimos meses, organizadas por P. Diddy. De hecho, también en la última semana se está rumoreando mucho sobre un posible túnel que contactaba la casa de Michael Jackson con la de Diddy, pero nada más lejos de la realidad. ¿Para qué carajo iba a querer Michael, y perdonadme la expresión, un túnel de su casa a la casa de Diddy cuando prácticamente vivían muy cerca? Como bien os iba diciendo en la intro del vídeo, el motivo por el que Michael tiene esta foto con Diddy, esa reunión es completamente diferente a una fiesta, o por lo menos eso es lo que contó el mismísimo Diddy. Resulta ser que sí que Michael se presentó en su casa de visita en una ocasión, parece ser que vivían muy cercano aunque nunca se habían visitado, y resulta ser que Michael tenía cierto crush con Beyoncé y prácticamente se presentó ahí para que se la presentaran. Diddy accedió, como no podía ser de otro modo, se la presentó, ambos estuvieron toda la noche hablando, bailando, y a partir de ahí nació una buena relación entre Michael y Beyoncé. No se sabe nunca si pasó realmente algo más. Sí que es verdad que Michael tiene esta buena relación con Beyoncé antes de que esta estuviera con Jay-Z, y bueno, todavía a día de hoy parece ser que a Jay-Z esta relación como que no le gustaba mucho. I want you to tell me everything you can about this photograph. That's me and MJ, baby. Yep. That's me and MJ chilling. When was that taken, do you know? That was taken like maybe 6 years ago. He came to one of my parties. Security comes to get me and says, you have a guest here who wasn't on the list. And I'm like, who? He's like, Michael Jackson. I'm thinking they joking around. And guess what he was looking for? Dip? Then, you know, the security, they come up to me, they say, Mr. Combs, Mr. Michael Jackson is here to see you. I'm like, get out of here. You know what I'm saying? So then I go and I find Mike. I'm like, Mike, what's up? What you doing here? Yeah. Thanks for coming. I'm like, Michael, what's up? Like, what you doing here? And he was like, you know, I'm here with Brett Ratner. You know, we came to the party. Is everything cool? Can we come? And then he leans over to me. We taking some pictures. He leans over to me. He's like, where's Beyonce?
So right there, he has his arm, bring that up so they can see his arm around me, but then you don't see the shot of him whispering in my ear. Right after the shot was taken, he whispers in my ear, he says, "Where's Beyonce?" Really? Really? Wow. Wow. She was at the party. He came to the party to holler at Beyonce. I recall them dancing. I don't want to be quoted for that. That could have been in my imagination, but I do recall them dancing or something. But Jay-Z ya conocía a Michael Jackson, ya que en sus comienzos coincidieron en un evento de hip hop al que dicen que Michael asistió para demostrar las mentiras que decían los medios sobre su supuesto racismo. Cuando Jay-Z lo sacó del backstage, Michael lo saludó, aunque se le vio algo incómodo en esa situación. Creo que nunca se han caído demasiado bien. No se sabe si en algún momento Beyoncé y Michael Jackson tuvieron algo más que amistad, pero sí que se les veía mucha complicidad y por lo menos como mínimo admiración entre ellos, una bonita relación que a Jay-Z pues se ve que no le hacía mucha gracia. De hecho, durante la pandemia en un space de Twitter todavía se le podía notar el rencor hacia el rey del pop con una serie de comentarios que hizo completamente salidos de tono y con muy poco respeto para ser un profesional, con lo que vino a comparar la profesionalidad o hasta dónde habían llegado Beyoncé y Michael Jackson. O sea que yo creo que son dos artistas de épocas diferentes y que no se pueden comparar, que son dos grandes. Faye va a enloquecer por esto que voy a decir, pero Michael Jackson nunca hizo un Coachella. Ella es una evolución de él porque lo vio cuando tenía 9 años. Y los niños hacen lo mismo que ven. No sé qué os parece, pero a mí me parece un comentario de ardido, fuera de lugar completamente entre profesionales y gente además tan tocha, ¿no? O sea, que no es decir que están ahí en una carrera para ver quién se la saca más que el otro. También se siguen comentando muchos clips de Adele, que ya sabéis que son un poco raros. Algunos he puesto durante los vídeos que hemos hecho en los últimos días. Y es que cuando Adele gana un premio, es como que se pone muy nerviosa y parece ser que tiene cierto temor a que Beyoncé se enfade con ella por haber ganado un premio y no haberlo ganado ella. Oh, I love you to Beyonce. You know I do love you to Beyonce, but I wouldn't really, you know, my idols, and I'm about to say I can't really compare anything I do to Beyonce, just because it's like night and day, she's just heaven me. But I couldn't also really compare. Do you know what? Beyonce's one of my favourites, guys. She's not one of my idols. Don't come for me. She knows. She knows. And I know she knows. And I know she knows. No sé cómo lo veis ustedes, pero yo sí veo el comentario un tanto raro. ¿Y por qué? Y sí que me da que pensar a que Beyoncé y su marido se las traen. De hecho, como ya os he estado diciendo en los vídeos anteriores, se habla de que Jay-Z es incluso peor que Diddy. Pero bueno, de momento el que está preso es Diddy. Sobre Beyoncé incluso están especulando, aunque esto sí que es verdad que tengo que dejar bien claro que no le veo nada de sentido, es sobre cierta envidia a Amy Winehouse, que una tía de sus características, que parece que va borracha siempre, incluso a comprar el pan, le gane 5 Grammys y hay gente relacionándola con su muerte. Pero sí que es verdad que a mí esa teoría pues me parece que no tiene mucho sentido, por peor que se piense sobre Beyoncé, porque Amy Winehouse tenía los suficientes problemas para no necesitar que le pasara otra cosa. The Grammy goes to Amy Winehouse. Thank you to everyone at Island Records, everyone at EMI Music Publishing, to Ray and Joe, 10 years this year, Ray and Joe, to Mark Ronson and Salama and me, to my mum and dad, for my Blake incarcerated, and for London, this is for London, because Camden Town ain't burning down. También justo en el vídeo anterior a este, que os recomiendo que veáis, por aquí os lo estará poniendo el editor. De hecho, recordaros que tenemos una lista de reproducción donde estamos cubriendo todo este tema. Os estuve mencionando sobre unas declaraciones de una chica que se llama Jaguar Grinch, que estuve diciendo que Beyoncé y Jay-Z hacían cosas terribles, involucrándoles en secuestros y en ciertos abusos, en el programa de Piers Morgan. I have 3 victims right now who are willing to give testimony about not only what Mr. Carter has done to them, but his wife as well. They're a nasty little couple. They do nasty things. What do you think happened with Kim Keeping people against their will, putting people on planes while they're unconscious, just like Aaliyah got on that plane, unconscious. There's a lot of things that people don't want to talk about, Pierce.
Listen, like I said, Jay-Z and Beyonce are not here, unfortunately, to respond to that. I know. I'm just being honest with you. Piers Morgan no solamente es presentador de este programa con tanto éxito, sino que además tiene Daily Mail, que es una de las agencias más poderosas que existen en el planeta. Bueno, pues resulta ser que los abogados del matrimonio le enviaron una notificación para que rectificase y eliminase eso, y este rectificó por su invitada. Algo que es completamente sorprendente cuando normalmente en otras ocasiones ha llegado hasta los tribunales, le manden los burofax que le manden. El abogado de Jay Bay dice que las acusaciones de Jaguar son demostrablemente falsas y que Piers nunca debería haber permitido que las afirmaciones aparecieran en el programa, y critica a Piers como un supuesto periodista irresponsable. Veremos a ver si Jaguar en Estados Unidos concede más entrevistas y se vuelve a pronunciar sobre el matrimonio y también sobre esta situación de que tuvieran que rectificar su entrevista. Well, Jay, you were right, unexpectedly made several serious allegations about Jay-Z and Beyonce during that interview. As I said in the moment, they were not present to respond or defend themselves, but now they have. Their lawyers contacted us to say that those claims were totally false and have no basis in fact, and we've therefore complied with the legal request and cut them from the original interview. Editing interviews is not something we do lightly at a show called Uncensored. But, like the proverbial cries of fire in a crowded theatre, there are legal limits on us too. We apologise to Jay-Z and Beyonce. Tenemos que saber que en estas esferas de Hollywood y de famosos los rituales están a la orden del día y el simbolismo juega un papel importante en todo lo que hacen. Por ejemplo, fiestas con máscaras suele ser algo bastante común, que suele ser la élite. En el vídeo anterior, por ejemplo, estuve hablando de los rumores de rituales de famosos como Megan Fox, pero bueno, ese en concreto no es ningún rumor, de hecho ella misma tranquilamente lo va contando, y es que cerca de estos famosos siempre hay chamanes y gente con religiones extrañas que por creencia o por dinero están allí para meter a toda esa gente en rituales raros. Just a few drops. But yes, we do consume each other's blood on occasion for ritual purposes only. It is used for a reason, and it is controlled where it's like, let's shed a few drops of blood and each drink it. He's much more haphazard and hectic and chaotic, where he's willing to just like cut his chest open with broken glass and be like, take my soul, let me bleed on you. It doesn't not happen, let me tell you. Maybe not exactly like that, but a version of that has happened many times. Vimos lo de la chica buffet de las fiestas de Diddy, que a muchos en los comentarios del vídeo les recordó a lo sucedido en la inauguración de los Juegos Olímpicos, donde también pusieron a una persona desnuda en el centro de una mesa. Y es que en esa tampoco le hizo mucha gracia a la gente, no sé por qué me la habéis recordado. A nadie le hizo gracia. Bueno, de hecho que fue súper criticadísimo en Twitter, o sea, fue una escena patética. Pero volviendo al tema, la gente está empezando a hilar y encontrar algunos significados, lo que ellos entienden o podrían ser símbolos entre los famosos, entre la élite. Por ejemplo, el tema del pelo rosa lo relacionan con que cuando alguien está con ese pelo rosa, quiere decir que en esos momentos está siendo abusado o controlado por la élite. Incluso en un episodio de Drake y Josh, que ya sabemos quién era el director de esa serie, lo mostraron como una humillación y pusieron a Drake Bell con el pelo rosa justo en el momento en el que había denunciado a Brian Peake por abuso sexual. This is the best day of my life. Just get in the car. See ya, boys. Luego está el tema también del ojo morado, que bueno, yo tengo mis dudas de si algunas de estas imágenes podrían ser editadas, pero bueno, la mayoría no. Y lo relacionan con que habría por ahí un ritual en el que para entrar en algún círculo tendrían que golpearse en un ojo. De hecho, hay una teoría conspirativa bastante interesante en la que está involucrado Tom Hanks, es el protagonista, incluye una empresa de venta de muebles, niños que dicen haber sido traficados y acusaciones contra su hijo. Este vídeo lo tengo preparado y al final no lo grabé, lo preparamos a primero de año. Mira, en esta imagen podéis ver a Oprah con el ojo morado. Lo dejé como ahí en el tintero, pero se me pasó. Pero si os interesa mucho, me lo ponéis mucho en la caja de comentarios y lo hacemos en estos días también. En el día de ayer, Diddy tuvo una comparecencia, como seguramente ya todos sabéis, y bueno, no le está saliendo nada bien. Los abogados de Diddy están intentando acusar al propio gobierno de haber filtrado ese vídeo donde le pega a su expareja. Ese vídeo de 2017 en los pasillos de un hotel que se hizo tan viral hace apenas unos meses como... a ver, yo entiendo, no sé si a ustedes os ocurre otra cosa, intentando quitarle validez a esa prueba para que no tenga efecto en un juicio, como diciendo que se ha obtenido de manera ilícita, no sé, algo así, ¿no? Hay muchas veces que las pruebas cuando se obtienen de manera ilícita, pues son anuladas y no se pueden presentar en un juicio, pero es que me parece una chorrada, porque en ese caso, pues bueno, no se presenta el vídeo y publicas cualquier noticia en los medios de comunicación de que este tema se hizo viral porque se filtró un vídeo. O sea, sería algo bastante estúpido. También apela la decisión de negarle la libertad bajo fianza
defensa ya os estuve comentando que ha propuesto un montón de cosas, no poder salir del país, un montón de dinero, vender su avión privado, y los jueces ya en 2 ocasiones se lo han denegado. En esta ocasión no hay dinero que pueda pagar una libertad condicional y dejarlo en libertad hasta que se solucione en firme cuál va a ser su sentencia. Lo ven con riesgo de escape, lo ven con riesgo a manipular testigos. Los abogados de P. Diddy presentaron nuevos documentos en una apelación que hicieron recientemente. En estos documentos, aunque no se pueden hacer una nueva propuesta porque es simplemente una apelación, intentan demostrar que los más de 50 millones de dólares y las casas de Diddy como garantía, además de no recibir mujeres y otras restricciones, son suficientes para evitar el riesgo de manipulación de testigos o fuga. De hecho, también recalcan que Diddy se quiere comprometer a, durante el proceso, no contactar con nadie. Bueno, con nadie que estuviera relacionado con la causa. También la defensa propone en mayo del año 2025 para el juicio que tendremos, donde se resolverá este procedimiento y estas acusaciones. Así que muy probablemente en menos de un año viviremos unos cuantos de días o semanas, lo que dure el juicio, como nos pasó con lo de Johnny Depp, y estaremos aquí al pie del cañón. En un vídeo anterior vimos a una chica que acusó a Diddy de varias cosas bastante graves. De hecho, valga la redundancia, la chica se llama Talia Graves, que dijo haber sido abusada por Diddy en el año 2021. Relataba con todo lujo de detalles cómo Diddy la violó encima de una mesa de billar, luego de haber además puesto algo en su bebida en una discográfica que pertenece a Diddy, Bad Boy. En ese vídeo ya os advertí que la actitud de la chica era un tanto extraña y se estaba poniendo mucho en duda. También la actitud de la persona que la defendía, que es una abogada bastante reputada y metida siempre en temas de feminismo y demás. En la demanda, ella también incluía al jefe de seguridad de Diddy, Joseph Sherman, diciendo que este la violó también junto a Diddy. After being sexually assaulted has been incredibly deep and hard to put into words. It goes beyond just physical harm caused by and during the assault. It's a pain that reaches into your very core. The trauma of the assault has taken a toll on my mental health. I've had PTSD, depression, and anxiety. I'm emotionally scarred. It has been hard for me to trust others, to form healthy relationships. Flashbacks, nightmares, and intrusive thoughts make me feel like it's a constant struggle. Talia is not going to be taking any questions, but I'll be happy to take some questions. Bueno, pues resulta ser que ha salido un exnovio de esta chica que se ha puesto en contacto con TMZ presentando unos mensajes que asegura que son reales, en los que esta chica asegura que planeaba demandar a Diddy para sacarle la pasta. De hecho, no solamente es que planeara esta denuncia para sacarle dinero a Diddy, porque sabe que lo tiene y que probablemente lo pagase para quitarse una cosa de encima, le ofrecía una parte del dinero que pudiera conseguir a este exnovio para que avalara su testimonio. It's a lie on me. That's all I'm saying. Big Joe Sherman wants you to look at his face and listen. I don't know this lady from anywhere. You've never met her. Never in my life. He's talking about this woman, Thalia Graves, who appeared at a highly promoted news conference last week with attorney Gloria Allred. The trauma of the assault has taken a toll on my mental health. Joe Sherman. I'm not questioning her integrity. I'm questioning her claims against me. I wasn't the head of the security. You got the wrong man. I've never seen you. I've never did anything negative with you. I've never been in the same room with you. Not only wasn't I there, I wasn't even in New York. Sherman says he did security for Bad Boy Records in the 90s, but wasn't working for the company in 2001. It's me and Mariah Carey. Sherman provided us with his personal album of photos with celebrity clients he says he's protected over the years. Me and Beyonce. He says he did see Diddy at industry parties after Sherman left the company, but there was no relationship. Big Joe maintains he is being set up by false accusations. Her and whoever that she's in cahoots with was orchestrating a money grab, and she wanted me to be part of that money grab. It says it right in her texts. Vamos, que tiene toda la pinta a que el testimonio de esta chica no es verdad. Se quiere subir al carro y básicamente pues lo que pasa en muchas ocasiones con temas serios, ¿no? Que aparecen estas personas manchando lo que podrían ser las realidades y, aparte de ser una falta de respeto, pues podrían poner en duda mediáticamente todas las demás acusaciones que están haciendo otras personas que sí podrían ser ciertas. Y bueno, familia, por aquí voy a dejar este videito por hoy, pero estaros pendientes porque
en muy pocas horas tendréis otros. No he querido alargar mucho más este para que no me quede un vídeo de 1 hora, pero sí que es verdad que tengo muchas más cosas que contaros. Elon Musk se quiere meter también en esta movida y también quiere contar qué tipo de relación y qué sabe él sobre P. Diddy. Así que suscribiros, darle like, activar la campanita y estaros pendientes del canal y de mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, para enteraros de cuando subo el próximo vídeo, que será en las próximas horas, ¿vale? Estaros pendientes. Un beso, familia. Chao.